Dios les bendiga, bienvenidos a esta clase. Recuerde que estamos estudiando las bienaventuranzas. En esta oportunidad el tema para esta ocasión es bienaventurados los de limpio corazón. Recuerde el tema, bienaventurados los de limpio corazón. Y vamos a buscar Mateo capítulo 5 versículo 8. Búsquelo por favor ahí en su Biblia, primer evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire qué interesante que lo que van a hacer estas personas que tienen limpio el corazón. Van a ver a Dios. Van a ver a Dios en todo, en lo que hacen. Mire cómo Dios se mueve en su familia, cómo Dios se mueve en su vida, en su entorno. Van a ver a Dios en todo. Aquellos que tienen limpio el corazón. Fíjese que esa palabra limpio en las escrituras están en varios lugares, o al menos en los escritos originales. En el clásico griego, esa palabra limpio, ¿sabe lo que significa? Es puro. Eso es lo que significa la palabra limpio, estar libre de deuda. Eso es lo que significa libre de culpa y contaminación. Pero allá en los papiros, en los originales, fíjese que esa palabra limpio significa sin tacha, libre de errores. Eso es lo que significa esa palabra. Pero en el Nuevo Testamento, acuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma. Allí esa palabra, eso significa en cuanto a la limpieza física. Eso da a entender la palabra limpio. Dice que es inocente de cualquier delito, que tiene un corazón limpio, de buena conciencia. Mire qué interesante en las tres áreas. Pero esa palabra, o al menos una palabra, se da siempre a conocer por otras palabras que lo acompañan. Esa palabra limpio que aparece en el original griego clásico, sabe que se acompaña de otras palabras, y de esas quiero hablarle. Otras palabras en el griego significa real, genuino, como opuesto a lo irreal. Dice, podríamos decir, a lo fraudulento. De eso está hablando esa palabra limpio. Pero fíjese que otra palabra significa puro, a eso se refiere, limpio, puro. Esta palabra se usa, dice, por ejemplo, respecto al rollo que contiene una obra de un solo autor. Es puro, a eso se refiere, algo simple. Y fíjese que otra palabra dice que lo describe como al vino que no tiene que otro elemento, sino que es puro. A eso se refiere esa palabra limpio. Y qué interesante, porque la última palabra sabe que se refiere a algo que está sin mezcla alguna. Y allí, conociendo esta palabra limpio, podemos entender lo que habla la Biblia. Porque cuando está diciendo bienaventurados, dichosos, bendecidos aquellos que no tienen mezcla alguna, mire, que tienen pensamientos sinceros, eso está dando a entender, que tienen pensamientos sinceros, que son genuinos. ¿Qué es genuino? Para aquellos que no lo saben, es sin malicia, que desconocen algunas cosas. A eso se refiere genuino. Bienaventurados aquellos que son honestos y que tienen motivos puros. A eso se está refiriendo esta palabra cuando habla limpieza. Se lo repito para que se nos quede: bienaventurados los que, mire, están sin mezcla alguna, que tienen pensamientos sinceros, que son genuinos, honestos, con motivos puros, porque ellos verán a Dios. Y bien interesante los textos encontrados en la Biblia, porque uno de ellos es Proverbios 20:11. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Mire qué interesante. Y dice, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Por qué somos conocidos? Por lo que hacemos, por nuestros hechos, por la obra de nuestras manos. Por eso somos conocidos, si somos limpios o somos rectos o somos todo lo contrario. ¿Sabe?
por nuestros hechos somos conocidos todos. Ahí en nuestra casa, donde nos movemos, en el lugar de nuestro estudio, aquellos que están adultos y están escuchando este tema, en su lugar de trabajo, con sus amistades, por eso somos conocidos todos. Mire cómo nos comportamos, si obedecemos o no, de eso se está hablando en este versículo. Pero veamos cómo podemos ser limpios, porque nos interesa a nosotros saber cómo nosotros, mire, podemos ser limpios, porque nosotros anhelamos, deseamos ver a Dios, y por eso debemos tener ese deseo de estar limpios delante de Dios. ¿Sabe que en el antiguo tiempo, incluso en este tiempo, para purificar el oro, lo pasan por fuego? Y en el fuego, en la Biblia habla de prueba. Sabe que Dios a veces nos prueba para purificarnos, para limpiarnos. Y si usted ve, también los jardineros, para limpiar ciertos árboles, tienen que cortarles aquellas ramas que no dan fruto. Y con razón, allá en Juan dice que Dios es el labrador, que corta ciertas ramas para limpiarnos y que podamos llevar fruto. Hay diferentes procesos para ser limpios. También en el antiguo tiempo el agua, mire, estaba puesta para ser limpios. Al menos el pueblo de Israel en sus leyes, mire, ellos tenían que ser limpios en todos, porque a Dios le agrada la limpieza. Y fíjese que ellos tenían que ser limpios. Si iban de una guerra, tenían que limpiarse. Si habían tocado algo inmundo, tenían que limpiarse, lavarse con agua. Y realmente ahí había muchos procesos para ser limpios. Pero en este tiempo, veamos lo que dice Salmos 51:2. Fíjese que ahí, veámoslo bien y detengámonos un poco lo que dice aquí el salmista. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué está ocupando? ¿Qué elemento está queriendo ocupar aquí el salmista cuando dice lávame más y más de mi maldad? Se está refiriendo al agua. Sabe que el agua era ocupada para limpiar a las personas, aquellas que eran inmundas. Realmente Dios había establecido al pueblo de Israel que se lavaran, pero aquí el salmista le pide a Dios y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros podemos ir a Dios y decirle: Señor, lávame. Si hemos visto algo malo, Señor, lava mis ojos. Si hemos escuchado algo indebido, Señor, lava mis ojos. Si hemos hecho algo con nuestras manos, le podemos decir: limpia mis manos, lávame. El agua es un elemento que Dios lo ocupa para lavarnos a nosotros. Pero fíjese que ya en el Nuevo Testamento, allá con el Señor Jesús, en los tiempos del Señor Jesús, en Mateo 8:2, es bien interesante este pasaje, búsquelo conmigo por favor, y dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él, ante el Señor Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Para los sacerdotes en el antiguo tiempo, tocar un leproso les era prohibido, no podían tocarlo. Pero aquí el Señor se presenta como el sumo sacerdote, mire, y dice que este hombre le rogó que lo tocara, y el Señor Jesús lo tocó. ¿Qué está hablando aquí la Biblia? Que con un toque del Señor Jesús nosotros podemos ser limpios, podemos ir a su presencia y decirle: Señor, tócame, yo quiero ser limpio, obra en mi vida. Mire, el toque de Dios nos puede sanar de muchas enfermedades. A este hombre lo sanó de la lepra, que es tipo del pecado. Mire, Dios, nuestro Señor, fue enviado de parte de Dios para sanarnos, para limpiarnos, para liberarnos. Así obra nuestro Dios. Entonces, mire, podemos ser limpios con el agua, con un toque del Señor Jesús. Vayamos a su presencia y pidámosle: Señor Jesús, quiero que me toques, quiero que me limpies
Y también el 51:7 de Salmos dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista: purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a Dios, los que son limpios, mire, los que son blancos. Realmente eso es lo que debemos buscar nosotros, y así como el Señor Jesús también, mire, buscar su toque. ¿Qué más podemos ocupar nosotros, o qué otros recursos ha dejado nuestro Dios para que nosotros podamos ser limpios? Es su palabra. La palabra, así como en el agua era ocupada en el antiguo tiempo, el agua en la Biblia también es un símbolo o tipifica la palabra. Entonces la palabra de nuestro Dios. Por eso Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando uno escucha palabra, mire, si usted ya escuchó algo que le desagrada a Dios, ¿cómo va a ser limpio? Si alguien se ensucia, mire, si anda la ropa sucia, si jugó mucho fútbol, jugó allá en la arena, jugó allá en la tierra o algo ahí, se ensució, ¿cómo puede ser limpio? Pues vaya a bañarse y va a ser limpio. Así podemos limpiarnos nosotros. Si nos ensuciamos nuestros ojos viendo cosas malas, oyendo cosas malas, ¿cómo vamos a ser limpios? Oyendo palabra de Dios. Pero la palabra escrita, la palabra revelada, la palabra que está en la escritura, no cualquier otra cosa. Ese elemento nos va a limpiar, porque así lo ha dejado nuestro Señor. Eso es lo que debemos ocupar, y por eso debemos aprender de parte de Dios que, mire, podemos ser limpios, podemos ser, mire, de esa manera nuestro corazón va a ir siendo limpio. Fíjese que cuando dice el corazón, habla de pensamientos o sentimientos. Cuando dice los de limpio corazón, está hablando de pensamientos. O sea, debemos pedirle al Señor que limpie nuestros pensamientos, que limpie nuestros sentimientos. Y ahí dice: verán a Dios. Esa palabra verán, sabe que habla de mirar fijamente, con los ojos bien abiertos, como en algo asombroso. Aquellos que son limpios de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su corazón, ellos verán con asombro a Dios en todo lo que hacen. Va a ser Dios glorificado en todo. Vamos a concluir. Mire, vamos a darle gracias al Señor y vamos a ver un proverbio, Proverbio 22:11. Este es el último versículo. Dice: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Mire, hay que amar la limpieza. Si usted ya tiene su cuarto, ordene su cuarto, limpie bien su cuarto. Así usted va a tener un reflejo de lo que tiene adentro. Por eso el Señor a los fariseos les dijo muchas cosas muy fuertes. Les dijo: limpien lo de adentro también, no solo lo de afuera. Mire, por afuera quizás podemos vernos limpios, bonitos, pero por dentro es el detalle. Tenemos que limpiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mire, para que podamos ver a Dios. Con razón el salmista también dijo: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en el lugar santo? Y él dijo: el limpio de manos y puro de corazón. Qué interesante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, venimos a darte gracias por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que nos limpies, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo nuestro ser. Límpianos, Señor, con tu palabra, con esa agua fresca. Por favor, Señor, límpianos de todo pecado, de toda maldad. Nosotros queremos verte, Señor, de una forma asombrosa, obrar en nuestras vidas, en nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.